and discover some truths we can live by. y descubrir unas verdades que podemos nosotros mismos vivir. Because Moses faced battles just like you and I face battles. Porque Moisés enfrentó las batallas tal como usted y yo nos enfrentamos a las Now, batallas. our battles might look differently. Quizás nuestras batallas se miren un poquito muy diferentes. We might not have a sword in our No hand, tenemos una espada en la mano, but there's things we're battling through. pero hay cosas que estamos batallando dentro de. There's things Moses had to learn Hay cosas que Moisés necesitaba aprender in the process of becoming more like God and following God. en el proceso de ser más como Dios y seguir a Dios. And there's lessons you and I have to learn as we're learning to follow God more faithfully. Y hay lecciones que usted y yo también necesitamos aprender mientras que estamos siguiendo a Dios más fielmente. So last week, La semana pasada we left off with the Passover. terminamos con la Semana Santa. And today we discover God delivering the nation of Israel out of captivity. Y hoy descubrimos la nación de Israel siendo entregada de la esclavitud. They're going from slaves to a holy nation. Eran esclavos, ahora son una nación santa. But in the transition from slavery to holy nation, Pero en la transición de esclavitud a ser una nación santa, there's a process God is doing in developing them. hay un proceso que Dios está llevando a cabo en desarrollarlos a ellos. They don't go from slaves to a holy nation fully obeying God overnight. No van de ser esclavos a una nación santa que ya obedece a Dios de un día al otro. There's a process they go through. Hay un proceso que se está llevando a cabo. In the New Testament, we have a word for that. En el Nuevo Testamento tenemos una palabra para ello. It's the word sanctification. Es la palabra santificación. In the same way, we go from sinners En la misma manera, nosotros somos pecadores, to followers of Christ, ahora seguidores de Cristo, but there's an old life of sin we have to leave behind pero hay una vida de pecado vieja que tenemos que dejar hacia atrás so that we can follow God. para que podamos seguir a Dios. And so we're watching this transition take place in front of our eyes. Estamos viendo esta transición llevarse a cabo delante de nuestros ojos And so we get to Exodus chapter 12 y llegamos a Éxodo capítulo 12, and verse 29. en el versículo 29, And it says what happened after the Passover angel visited the nation of Egypt. y dice qué pasó después de que el ángel de la muerte pasó arriba de Egipto. And so Exodus chapter 12 verse 29 says, Éxodo capítulo 12, versículo 29 dice: At midnight the Lord struck down all the firstborn in the land of Egypt, from the firstborn of Pharaoh who sat on his throne to the firstborn of the captive who was in the dungeon, and all the firstborn of the livestock. And Pharaoh rose up in the night, he and all his servants and all the Egyptians, and there was great cry in Egypt, for there was not a house where someone was not dead. A medianoche el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos egipcios, desde el primogénito del faraón en el trono hasta el primogénito del preso en la cárcel, así como las primeras crías de todo el ganado. Todos en Egipto se levantaron esa noche, lo mismo el faraón que sus funcionarios, y hubo grandes lamentos en el país. No había una sola casa egipcia donde no hubiera algún muerto. Man, there's a crying in a nation of Egypt that they have never heard before. Hay un lamento en la nación de Egipto que jamás habían escuchado. There's a pain that is so deep in the nation of Egypt they've never felt before. Hay un dolor en la nación de Egipto que nunca habían sentido. The firstborn of each household passed away that night. El primogénito de cada hogar murió esa noche. But over where the Israelites were at, Pero ahí donde estaban los israelitas, where they had sacrificed a lamb, donde habían sacrificado al cordero, and with the shed blood of the lamb applied it to the doorposts, y con aquella sangre derramada del cordero la aplicaron alrededor de la puerta, where every believing Jewish family put faith in God, donde cada israelita judío puso su fe en Dios. the death angel passed over. El ángel de la muerte pasó sobre ellos. That's why we call it the Passover. Por eso le llamamos la Pascua. So over in the Israel part of Egypt, En la parte donde están los israelitas en Egipto, there was no crying.
No había llanto, It was quiet. estaba silencio. So quiet, not even a dog was barking. Tan callado estaba que ni siquiera el perro ladraba. And it wasn't long before Pharaoh called for Moses and Aaron to come back to the palace. Y no pasó mucho tiempo cuando el faraón llamó a Moisés y Aarón que regresaran al palacio. And Pharaoh said, take those people and get out of here. Y el faraón dijo, toma ese pueblo y llévatelo. Take your cattle and get out of here. Llévense su ganado. I don't want to ever see you again. No quiero verlos jamás. In fact, the people of Egypt De hecho, el pueblo de Egipto were scared about what might happen next. estaban aterrorizados de qué iba a acontecer. This was the end of 10 plagues over the nation. Este era el fin de 10 plagas que se habían llevado a cabo sobre la nación. They're hurrying the nation of Israel to get out. Están apurando a la nación de Israel que salgan fuera. In fact, verse 33 says, the Egyptians were urgent with the people to send them out of the land in haste, for they said, we shall all be dead. En el versículo 33 dice, el pueblo egipcio por su parte instaba a los israelitas que abandonaran pronto el país. De lo contrario decían, podemos darnos por muertos. So the Israelites rushed out of Egypt in the middle of the night. Los israelitas a la medianoche huyeron de Egipto. They were leaving behind 400 years of history, Estaban dejando hacia atrás 400 años de historia, 400 years of slavery, 400 años de esclavitud, generation after generation after generation. generación tras generación tras generación. All that they had ever known was slavery. Todo lo que ellos conocían era la esclavitud. And they're leaving that behind. Y están echando eso para atrás. And as they're leaving, Y mientras que huyen, the Egyptians are throwing plunder towards them. los egipcios están saqueando hacia ellos. And so they're leaving with the resources to have a new beginning. Así que están huyendo con los recursos que necesitan para tener un nuevo comienzo. They're leaving with the resources to be a blessing for generations to come. Están huyendo con los recursos para hacer una bendición a las generaciones que están por venir. And suddenly they find themselves following God into the unknown. Y de repente se encuentran siguiendo a Dios hacia lo desconocido. And that's what we've been talking about in this series. Y de eso hemos estado hablando en esta serie. What does it look like to follow God into the unknown? ¿Cómo se mira el seguir a Dios hacia lo desconocido? The unknown can be a scary place. Ese lugar desconocido puede ser un lugar donde te da mucho miedo. The unknown is full of questions without answers. Porque hay muchas preguntas las cuales no tienen la respuesta. The unknown is full of needs without provision. Hay necesidades sin provisión. So what does following God into the unknown look like? ¿Cómo se mira el que sigamos a Dios hacia lo desconocido? You see, God was trying to grow their faith and trust. Dios estaba tratando de crecer su fe y su confianza en Él. 2 words, write those down in your notes. 2 palabras, apúntenlas en sus apuntes. Faith and trust. Fe y confianza. What God had been developing inside of Moses, Lo que Dios había estado desarrollando dentro de Moisés, He's now trying to develop inside of the nation of Israel. ahora Él está tratando de desarrollar dentro de la nación de Israel. Faith and trust. Fe y confianza. So here's the question. Así que aquí está la pregunta. Will I still have faith and trust in God ¿Tendré aún todavía fe y confiar en Dios when God brings me to the unknown? cuando Dios me trae a lo desconocido? Because it's in the middle of the unknown Porque es en medio de lo desconocido that I need to trust God even more. que necesito confiar en Dios aún más. That my walking becomes by faith. Que mi caminar es por fe. And so God is demonstrating Himself faithful to them, Y Dios está demostrando fiel a ellos, helping them learn to trust in Him. ayudándoles a ellos a confiar en Él. See, look at what God does. Mira lo que Dios hace. Exodus chapter 13, verse 20. En Éxodos capítulo 13, versículo 20. It says, and they moved on from Sukkoth and encamped in Etham on the edges of the wilderness. And the Lord went before them by day in a pillar of cloud to lead them along the way, and by night in a pillar of fire to give them light, that they might travel by day and by night. The pillar of cloud by day and pillar of fire by night did not depart from before the people. Los israelitas partieron de Sucot y acamparon en Etam, donde comienza el desierto. De día el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino. De noche los alumbraba con una columna de fuego.
De ese modo podían viajar de día y de noche. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. So this is something entirely new. Esto es algo completamente nuevo, Because it's not just Moses following God, porque no solo vemos que Moisés está siguiendo a Dios, it's an entire nation following God. es una nación entera que está siguiendo a Dios. There's over 1 million people Hay más de 1 millón de personas that are learning que están aprendiendo what it looks like to have trust and faith in God. cómo se mira el que tengamos confianza y la fe en Dios. So God is giving them a sample of his power, Así que Dios les está dando un ejemplo de su poder, that they can trust in him. que pueden confiar en Él. A pillar, a cloud to protect them from the heat of the sun by day, Una columna de nube que los protege del sol durante el día to guide their path. para guiar su camino. A pillar of fire by night Una columna de fuego en la noche that will give them enough light to see their path. que les dará suficientemente luz para ver su camino. God is showing them, I can be trustworthy. Dios les está enseñando, pueden confiar en mí, You can follow me. pueden seguirme a mí. So they're learning to follow God into the unknown. Así que están aprendiendo a seguir a Dios hacia lo desconocido. God brought them out of Egypt, Dios los sacó de Egipto, but they still needed to break free from the bondage of slavery. pero aún todavía tenían que quebrantar esa esclavitud que tenían. They still needed to break free from the things that had satisfied them. Necesitaban quebrantar aquellas cosas que los satisfacían. They still needed to break free from the things they depended on. Necesitaban quebrantar aquellas cosas en las cuales ellos dependían. So it's in the process of becoming Es en el proceso de ser that we learn to let go of the past in order to take hold of the new. que aprendemos a dejar atrás lo del pasado para obtener lo que está en el futuro. That's why this message is so important for us. Por eso es tan importante este mensaje para nosotros. Because we can see our story inside of Moses' story. Porque podemos ver nuestra historia dentro de la historia de Moisés. And inside of Moses' story, we can see God's redemptive story. Y dentro de la historia de Moisés podemos ver la historia redentiva de Dios. That God is wanting us to follow Jesus. Que Dios quiere que sigamos a Jesús. But to follow Jesus, Pero para seguir a Jesús, there's some things from our past we have to let go of. hay cosas de nuestro pasado que necesitamos soltar y dejar ir. It's in the process of becoming. Es en el proceso de ser, In the process of becoming more like Christ. en el proceso de ser más como Cristo, That the Holy Spirit reminds us there's some things we need to leave behind. que el Espíritu Santo nos recuerda que hay unas cosas que necesitamos dejar atrás. We have to leave some of our anger behind. Necesitamos dejar nuestro enojo atrás. We need to leave our unforgiveness behind. Necesitamos dejar la falta de perdón atrás. There's some sin that the Holy Spirit wants to break out of our life that we leave behind. Hay un pecado que el Espíritu Santo quiere quebrantar de nuestra vida, que quiere que dejemos hacia atrás. It's in the process of becoming who God wants us to be Es en el proceso de ser lo que Dios quiere que seamos. that we let go of the things of the past Que dejemos las cosas del pasado so that we can take hold of what God wants to do in the future. para que podamos agarrarnos de lo que Dios quiere hacer en el futuro. The Apostle Paul said it in this way in the New Testament. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera en el Nuevo Testamento. Forgetting what is behind, Olvidando lo que está atrás, I strain towards what is ahead. presiono hacia lo que está delante. And so that's where we find the nation of Israel at. Y ahí es donde encontramos al pueblo de Israel. Oh, but there's so many turns along the way. Oh, pero hay tantas vueltas en el camino. Exodus chapter 14 Éxodo capítulo 14. says, when the king of Egypt was told that the people had fled, the mind of Pharaoh and his servants was changed towards the people. And they said, what is this we have done that we have let Israel go from serving us? Y cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo se había escapado, tanto él como sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas y dijeron, ¿pero qué hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejar que se fueran los israelitas y abandonaran su trabajo? And so Pharaoh gets his army together. Así que el faraón junta su ejército. Don't you know that's usually when it happens? ¿Acaso no sabes que por lo regular es cuando acontece? Israel's about to get to the promised land, El pueblo de Israel está a punto de entrar a la tierra prometida. and all of a sudden Pharaoh's mind changes. Y de repente la opinión de Faraón cambia. He's like, let's go after them. Y dice, vamos detrás de ellos. And so again, remember, story inside of a story. Y recuerda, una historia dentro de una historia. Pharaoh wants to go and wipe out the El Israelites. faraón quiere eliminar a los Is israelitas. the people
of God that God is using for the redemptive purpose. Es el pueblo de Dios que Dios está usando para el propósito redentivo. I say redemptive purpose because it's through their lineage that Jesus Christ, the Savior of the world, would be born. Digo propósito redentivo porque es a través de su linaje que Jesucristo es nacido. And so Pharaoh attempts to wipe out the Redeemer of the world. Faraón piensa eliminar el redentor del mundo. And so verse 6 says, he made ready his chariots and took his army with him and took 600 chosen chariots and all the other chariots of Egypt with officers all over them. And the Lord hardened the heart of Pharaoh, king of Egypt, and he pursued the people of Israel. Al momento ordenó el faraón que prepararan su carro. Tomó su ejército, se llevó consigo 600 de los mejores carros y todos los demás carros de Egipto, cada uno de ellos bajo el mando de un oficial. El Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, para que saliera en persecución de los israelitas. When we're reading this, Cuando estamos leyendo esto, this doesn't sound good for the Israelites. esto no suena bien para los israelitas. They're not soldiers. No son soldados, They don't have no weapons. tienen armas. And here the world's greatest army is coming after them. Y aquí el ejército más grande del mundo está detrás de ellos. This doesn't sound good for them. Esto no suena bueno para ellos. But God was about to teach them a lesson. Pero Dios estaba a punto de darles una lección. God is setting the stage Dios está preparando la escena for a great deliverance. para una gran liberación. Because this deliverance Porque esta liberación is about to be part of their identity. va a ser parte de su identidad. This deliverance Esta liberación is about to be part of their worship. va a ser parte de su adoración. This deliverance Esta liberación is going to be their reputation among the nations of the world. les va a dar una reputación alrededor del mundo con todas las naciones. So they're alrededor. following God into the unknown. Están siguiendo a Dios hacia lo desconocido. They're not in Egypt, No están en Egipto, but they're not in a promised land. pero no están en la tierra prometida. They're somewhere in the middle. Están entre medio. And we talked about being somewhere in the middle last week. Y la semana pasada hablamos de los momentos cuando estamos entre medio, Somewhere in the middle. en un lugar en medio. That's where we often live life. Muchas veces ahí es donde vivimos la vida, In the middle between the dream and the fulfillment. en medio del sueño y el cumplimiento del sueño, In the middle between the calling and the completion. en medio del llamado y la terminación. And it's in the middle Y es en medio that often fear surrounds us. que muchas veces el temor nos rodea. But it's in the middle that we have to choose faith over fear. Pero es en medio donde necesitamos elegir la fe arriba del temor. And so Israel finds himself in the middle again. Y Israel se encuentra en medio una vez más. It's the unknown. Es lo desconocido. There were still some things that they needed to let go of. Todavía había unas cosas que necesitaban dejar hacia atrás. There's some things that they needed to be pruned and cut out of their life. Unas cosas que necesitaban ser cortadas y echadas de su vida. You see, God brought them out of Egypt, Dios los trajo fuera de Egipto, but was still trying to get Egypt out of them. pero todavía estaba tratando de sacar a Egipto de dentro de ellos. God was still trying to break 400 years of bondage out of their life. Dios estaba tratando de quebrantar 400 años de esclavitud de sus vidas. We could say it this way. Podemos decirlo de esta manera. God's brought you out of Egypt, Dios los ha traído a ustedes fuera de Egipto, but he's still trying to get Egypt out of you. pero todavía está tratando de sacar a Egipto de dentro de ustedes. God's brought you from darkness to light. Dios te ha traído de la oscuridad hacia la luz, He's brought you from lost to saved. de estar perdido a ser salvo, But there's still some old ways of thinking he's trying to break out of your life. pero hay unas formas viejas de tu forma de pensar que está tratando de quebrantar. There's also some old ways of talking he's trying to get cut out of your life. Unas formas viejas en cómo tú hablas que Él quiere sacar de tu vida. You see, it's easy for God to change a heart. Mira, es fácil para que Dios cambie nuestro corazón. I believe that. God can do that in a moment. Yo creo eso, Dios lo puede hacer en un instante. 2 Corinthians chapter 5 says, Segunda de Corintios capítulo 5 dice, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. And so,
It's not making your heart new that's difficult. Lo difícil no es crear un corazón nuevo, It's getting your habits and your desires to get in line with a new heart. That's a difficult process. es que los deseos y tus hábitos estén en línea con ese nuevo corazón. Eso es lo difícil. You see, when God called Israel out of Egypt, Cuando Dios llamó al pueblo de Israel fuera de Egipto, it wasn't for a 3-day journey out into the wilderness no era para un viaje de 3 días en el desierto and then go back to your old lifestyle. y luego vamos a volver a nuestra vida anterior. God called Israel out of Egypt Dios llamó al pueblo de Israel fuera de Egipto into a new way of living, hacia una nueva vida y forma de vivir, a new way of doing things. una nueva forma en hacer las cosas. You see, the frogs, Las ranas, the hail, the locusts, el granizo, las plagas, all of that was easy for God. todo eso era fácil para Dios. Getting Pharaoh to let the people go, El que el faraón dejara ir al pueblo, it might have been 8 chapters that we read through, quizás hayan sido 8 capítulos los cuales leímos, but that was easy for God to pero do. eso era fácil para Dios. The hard thing Lo que estaba difícil was for the people to let go of Egypt, es que el pueblo de Israel soltara a Egipto, because that was 400 years of their history. porque eso eran 400 años de su historia. That is what they knew. Eso es lo que conocían. That is what was comfortable to them. Para ellos eso estaba a gusto. But God was trying to help them recognize Pero Dios estaba ayudándoles a reconocer that if all they had was the presence of God, que si lo único que tienen es la presencia de Dios, that was enough. eso era suficiente. If all I have is God, Si lo único que tengo es Dios, then that is enough. eso es suficiente. So we get to the point Llegamos al punto that the Israelites que los israelitas were trying to walk in a newfound freedom, están tratando de caminar en esta nueva libertad que acaban de encontrar. and the only way they would do it Y la única manera en lo cual lo harían is if they would stop looking backwards and start looking ahead. es si dejaran de mirar hacia atrás y empezaran a mirar hacia adelante. In a sense, they needed a funeral, En un sentido necesitaban un funeral, forgetting what is behind, olvidando lo que estaba atrás, not worried about what they left behind, no preocupados por lo que dejaron atrás, not worried about what could have been, no preocupados por lo que podía haber acontecido, but where God was taking them. pero hacia dónde Dios los llevaba. And it wasn't long before Pharaoh's horses and chariots and troops overtook them. Y no tardó mucho que el faraón y sus tropas y sus carros estaban detrás de ellos. Exodus chapter 14:10 says, Éxodo capítulo 4 versículo 10 dice: when Pharaoh drew near, the people of Israel lifted up their eyes, and behold, the Egyptians were marching after them, and they feared greatly. And the people of Israel cried out to the Lord. They said to Moses, is it because there are no graves in Egypt that you've taken us away to die in the wilderness? What you have done to us in bringing us up out of Egypt, is not this what we said to you in Egypt? Leave us alone, that we may serve the Egyptians. For it would have been better for us to serve the Egyptians than die in the wilderness. El faraón iba acercándose. Cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándoles los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos: déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Can you believe this? ¿Pueden creer esto? After all of the miracles that God has done, Después de todos los milagros que Dios había hecho, they're complaining. están quejándose. I'm sure you've never done that with God. Estoy seguro que ustedes nunca han hecho eso con Dios. But God did all of these miracles, Pero Dios hizo todos estos milagros, the 10 plagues, las 10 plagas, the people are set free, el pueblo de Israel son liberados, they get the plunder of Egypt, saquean a Egipto and then all of a y sudden, de repente the first roadblock they come to, el primer tropiezo en la cual se encuentran, they start complaining to God. empiezan a quejarse a Dios.
Dios. Right? After all of the miracles they've seen. Después de todos los milagros que habían visto. But we do the same thing. Pero nosotros hacemos lo mismo. Have you ever seen a miracle? ¿Han visto un milagro? Yeah. Maybe you're sitting there and you're like, well, I haven't really seen blind eyes open. Bueno, quizás estás ahí sentando diciendo, bueno, pues yo nunca he visto que el ojo del ciego se abra. What about the miracle of your salvation? ¿Y qué tal del milagro de tu salvación? Have you trusted Jesus' work on the cross enough to be your Savior? ¿Has confiado a la obra del Señor Jesucristo lo suficiente para que Él sea tu Salvador? That's the greatest salvation in the world. Esa es la salvación más grande del mundo. We've experienced answers to prayer. Hemos tenido experiencias, respuestas a nuestras oraciones. And then suddenly when the future doesn't look good, Y de repente cuando el futuro no se mira bien, what do we end up doing? ¿qué hacemos? Oh, we start complaining to God. Oh, empezamos a quejarnos a Dios. There is God again. Ay, va Dios otra vez. He's just making things hard. Haciendo las cosas difíciles He's para the mí. way maker. Él es el que hace el camino. Ain't no way here. Y no hay ningún camino Right? aquí. We start complaining to God. Empezamos a quejarnos con Dios. God, where are you at? Dios, ¿dónde estás? I got this splinter that hurts. I thought you loved me. Tengo esta Espina. espina que me duele. Yo pensé que me amabas. Man, don't we do the same thing? ¿No hacemos lo mismo? Right? We look up, Miramos hacia arriba. and the enemy's behind us, El enemigo está detrás de and nosotros. something impassable in front of us. Y hay algo impasable delante de nosotros. We think the past looks so much better Pensamos que el pasado se mira aún más mejor. because the future looks so scary. Porque el futuro se mira más temoroso. The future's full of storm clouds. El futuro está llena de nubes y tinieblas. Our past is sunny and bright. Y nuestro pasado hay un sol resplandeciente. Don't we start thinking about, well, I just might as well go back to what I used to do. Y comenzamos a pensar, pues no sería, mejor voy a hacer lo que hacía yo antes. Following God is so hard. Siguiendo a Dios es tan difícil. I might as well go back to my old life. Prefiero regresar a mi vida la anterior. Following God just feels like trouble after problem after problem. Siguiendo a Dios parece que hay problema tras problema tras problema. I might as well go back to the way I used to live in the world. Mejor regreso a la manera en que vivía en el mundo. The future is dark. El futuro es oscuro It felt like this was the end. y parecía ser el fin. It feels like there's no way through this. Parecía que no había camino hacia esto. But Israel needed to remember what you and I need to remember. Pero Israel necesitaba recordar lo que usted y yo necesitamos recordar. We need to remember Necesitamos recordar what God has done. lo que Dios ha hecho. And if He's done it before, Y si lo hizo antes, He can do it again. lo puede hacer otra vez. You see, they've been called out of Egypt. Ellos fueron llamados fuera de Egipto. They were delivered from oppression. Fueron liberados de la opresión. They experienced the miracles of God. Tuvieron una experiencia con los milagros de Dios. The lamb was slain. El cordero fue sacrificado. The blood was applied. La sangre fue aplicada. The death angel passed over. El ángel de la muerte pasó sobre ellos. It's this beautiful picture of redemption. Hay una imagen bella de la redención. Israel came out rejoicing. Israel salió regocijando. Their dreams were finally going to become true. Sus sueños finalmente se iban a hacer realidad. But their celebration was short-lived Pero su celebración cayó en corto. because they began looking backwards Porque comenzaron mirando hacia atrás. at what they left behind, Lo que habían dejado atrás. longing for what they had. Anhelando lo que tenían. They see Pharaoh's chariots approaching, Ven los carros del faraón acercándose and they más. start Y complaining. comienzan a quejarse. Moses, Moisés, were there not graves in Egypt that you brought us out here to die? ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos trajiste aquí a morir en el desierto? Moses, did you not hear us Moisés, no nos escuchaste. when we said, leave us alone, we're fine being slaves? Cuando te dijimos, déjanos en paz, estamos bien en la esclavitud. And listen to what Moses says. Y mira lo que dice Moisés. Exodus chapter 14, verse 13 and 14. Éxodos capítulo 4, versículo 13 y I 14. want you to underline these verses in your Bible. Quiero que subrayen estos versículos en sus Biblias. Moses says, fear not, stand firm, and see the salvation of the Lord, which He will work for you today. For the Egyptians whom you see today, you shall never see again. The Lord will fight for you, and you have only to be silent. No tengan miedo, le respondió Moisés,
Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará a favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Man, isn't that good? Eso es bueno, amén. Let me paraphrase it for you. Déjalo parafraso. Moses said, Moisés dijo, if God brought you to it, si Dios te trajo aquí, he'll bring you through it. te traerá a través de ello. Right? You see, God didn't do all of those miracles. Dios no hizo todos esos milagros, He didn't do all of the signs. no, todos esos señas, He didn't do the 10 plagues, no hizo las 10 plagas, only to abandon them on the shores of the Red Sea. solo para abandonarlos en las orillas del Mar Rojo. No, if God brought you to it, No, he'll si- bring you through it. Si Dios te llevó ahí, Él te llevará atrás de ahí. So I just want to encourage somebody today. Mira, solo quiero animar a alguien hoy. Somebody that feels like you're on the shore of the Red Sea. Alguien que siente que estás en la orilla del Mar Rojo. Someone who's here and you feel like it's impossible in front of you. Alguien que está aquí y sientes que es imposible delante de ti. The unknown is full of fear. Lo desconocido está lleno de temor. You're not sure what to do. No estás seguro qué tienes que hacer. I just want to remind somebody today. Solo quiero recordarle a alguien hoy. God didn't bring you to the edge of the impossibility Dios no te trajo a la orilla de la imposibilidad to leave you alone. para dejarte solo. God brought you here. Dios te trajo aquí He'll bring you through. y te llevará a través de ello. You might not have a solution. Quizás no tengas una solución. You might not have a boat to get across. Quizás no tienes un barco a la que te puedes montar y pasar. You might not even know how to swim. Quizás ni sabes nadar. But no matter what you're facing today, Pero no importa lo que está enfrente de ti hoy. God has a plan. Dios tiene un plan. In fact, doesn't matter what you're facing today, No importa lo que estás pasando hoy. God has a plan Dios tiene un plan. before you ever knew there was a problem. Aún mucho más antes de que tú supieras que hubiese un problema. God has a solution Dios tiene una solución. before you ever had a question. Aún mucho más antes de que tuvieses una pregunta. God has a way through the Red Sea. Dios tiene el camino a través del Mar Rojo. In fact, He's God. De hecho, Él es Dios. If He has one way, Y si tiene una manera de He hacerlo, probably has 1,000 ways. quizás tiene 1000 maneras de If we will hacerlo. start trusting in Si Him, solo confiáramos en if we'll Él, start walking in faith, si solo camináramos en fe, faith. You see, you can't follow God into the unknown mira, no puedes seguir a Dios hacia lo desconocido without taking steps of faith. sin tomar pasos de fe. It's going to take faith Va a llevarse la fe to cross through this impossibility. para cruzar esta imposibilidad. It's going to take faith Se va a llevar fe to believe what God did before, creyendo que lo que Dios hizo anteriormente He can do again. lo puede hacer otra vez. It's going to take faith Va a llevarse fe to put that first foot into the Red Sea. de poner ese primer paso hacia el Mar Rojo. It's going to take faith Se va a llevar a cabo fe to believe God's going to complete His word. que Dios va a traer cumplimiento a su palabra. You see, in Hebrews it says, without faith it's impossible to please God. En Hebreos dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios. I want you to know God didn't bring you to the edge of the Red Sea to bury you. Quiero que sepas que Dios no te trajo a la orilla del Mar Rojo para que te inundaras. You're going to make it through. Vas a sobrepasarlo. You're going to make it through. Vas a sobrepasarlo. But there's some things that aren't going to make it through. Pero hay unas cosas que no van a pasar. Listen to me. Escúchame. There's some things that aren't going to make it through. Hay unas cosas que no van a pasar. Pharaoh's not going to make it through. El faraón no va a pasar. That thing that captured you in fear, Esa cosa que te atrapó en temor. that thing that's terrified you, Esa cosa que te atemorizó. Pharaoh's not going to make it El through. faraón no va a pasar. Fear's not going to make it through. El temor no va a pasar. Failure's not going to make it El through. fracaso no va a pasar. Because Moses said, Porque Moisés dijo, the Egyptians you see today, los egipcios que miras hoy, the thing that scares you today, la cosa que te asusta the más thing that hoy, terrifies you today, lo que te aterroriza you will hoy, never see again. jamás lo verás. Because the Lord will fight for you. Porque el Señor peleará por ti. Come on, let me invite you to stand up to your feet. Venga, vamos a ponernos de pie. I want us to respond to what the Holy Spirit's saying today. Quiero que respondamos a lo que el Espíritu Santo nos está diciendo hoy. There's two truths I believe the Holy Spirit's teaching us Hay today. dos verdades que yo creo que el Espíritu Santo nos está enseñando hoy. The first one
El primero is es, in the process of becoming more like Christ, en el proceso de ser más como Cristo, there's some things we have to leave hay behind. unas cosas que necesitamos dejar atrás. There's some old ways of living, La vieja forma en que vivíamos, sin, el pecado, we have to leave behind lo necesitamos dejar atrás in order to follow God. para poder seguir a Dios. And so today, Y así que hoy, maybe the Holy Spirit's been speaking to your heart quizás el Espíritu Santo ha estado hablando a tu corazón about some things you need to leave behind. sobre unas cosas que necesitas dejar atrás. Sin, El pecado, anger, el enojo, unforgiveness, la falta de perdón, lust, el desear a otra, pride. el orgullo, All of those things todas esas cosas that you very well know what the Bible says, que tú ya sabes lo que dice la Biblia, but you've chosen to disobey. pero has elegido desobedecer. Maybe today the Holy Spirit Quizás el día de hoy el Espíritu is Santo giving you enough courage and boldness te está dando la valentía necesaria to be able to say, God, I choose you, para decir, Dios, te elijo a ti and I want to walk in y obedience, quiero caminar en obediencia. and I want to leave that past behind Quiero dejar ese pasado atrás so that I can walk into what you have for me. para poder caminar hacia lo que tienes para mí. Maybe today the Holy Spirit's been speaking to you about our second truth, Quizás el Espíritu Santo ha estado hablando contigo sobre nuestra segunda verdad. to remind you that if God brought you to it, Recordándote que si Dios te trajo ahí, it's to bring you through it. es para que pases ese lugar. He's going to teach you a new level of faith you didn't know was possible. Él te va a enseñar otro nivel de fe que no sabías que era posible. He's going to teach you a new depth of His love and character you didn't know about before. Él va a demostrar la profundidad de su carácter y de su amor de tal manera que nunca lo habías experimentado. He's going to give you steadfast trust in Him. Él va a hacer que confías en Él. Maybe you've been wavering back and forth for a long time, Quizás has estado de un lado para otro por mucho tiempo. but He's going to show you His faithfulness. Y Él va a demostrarte su That you're going to fidelidad. know, Y vas a saber. I'm willing to follow God for my whole life. Estoy dispuesto a seguir a Dios toda mi vida. Listen, some of you are facing an impossibility right Mira, now. algunos de ustedes están enfrentados con una imposibilidad. I just want to say God is greater than your impossibility. Solo quiero dejarles saber que Dios es aún más grande que tu He's imposibilidad. greater than your impossibility. Él es más grande que tu imposibilidad. So if that scary thing is sickness, Si aquella cosa que te aterroriza es la enfermedad, if that scary thing is your finances, si lo que te aterroriza son tus if finanzas, that scary thing is the unknown of the future, si te aterroriza lo desconocido de tu futuro, I just want to let you know God is greater than your greatest fear. solo quiero dejarte saber que Dios es aún más grande que la cosa más grande que te aterroriza. Your fear is not going to make it through. Tu temor no pasará. Listen, so I want us to pray. Quiero que oremos. And so if today the Holy Spirit's been speaking to you through this message, could you just wave your hand at me? Si hoy el Espíritu Santo ha estado hablándote a través de este mensaje, levanta tu mano. Solo Yeah. levanta tu mano ahí Come donde on. estás.